Ataques terroristas, acuerdos internacionales, elecciones de líderes atípicos en Estados Unidos y otras partes del mundo. Las explicaciones del por qué algunas razas son tendentes a ataques suicidas. La relación de los productores de armas con las grandes farmacéuticas de todo el mundo. La economía global. Todo lo conversamos con dos diplomáticos, pasando una visión a futuro de lo que nos podría venir en este 2017. Estamos en Es Así con Luis Miguel. Muy buenas amigos televidentes, sean todos ustedes bienvenidos a esta entrega de su programa Es Así con Luis Miguel de Camps. En esta entrega especial en el día de hoy, pues tenemos el placer de contar con la presencia del doctor William de Jesús Salvador, el doctor Iván Gatón, reconocidos profesionales, diplomáticos, profesores maestros, pero tal vez más importante para el programa, distinguidos y cercanos amigos. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Y como ustedes ya saben y los amigos televidentes se imaginarán, pues la intención de esta entrega es poder hacer una especie, primero tal vez de balance, pero al mismo tiempo de evaluación hacia futuro sobre cuáles han sido los acontecimientos internacionales o de impacto internacional en las diferentes naciones más importantes en este año, 2016, y que tendrán algún tipo de efecto más allá del 2016. Para eso, pues, la lista es inmensa. El 2016 ha sido un año extremadamente activo en acontecimientos importantes. Por un lado, si vamos a niveles continentales, pues comenzando por nuestro hemisferio, las sorpresas para algunos, para muchos, electoral de los Estados Unidos, las acciones del presidente electo todavía, antes de tomar posesión, con el caso, por ejemplo, de los contactos con China, o mejor dicho, con Taiwán y la reacción china, las situaciones en Brasil, las movilizaciones de los poderes en Brasil, las sustituciones de personas allí, pasando entonces a Europa, bueno, recientemente los acontecimientos terroristas de todo el año, los más recientes en Alemania, y en Turquía a propósito de lo que sucedió con el embajador ruso. Siguiendo esa ruta, pues en el Medio Oriente, los problemas de Siria, las acciones de los poderes en ese espacio y cuáles son los efectos inmediatos. Y bueno, ustedes saben más que yo, en estos temas hay demasiados puntos de vista y sobre todo una cantidad importante que muchas veces algunos lo ven como eventos totalmente y absolutamente separados, cuando en realidad muchos tienen muchas conexiones que quisiéramos develar en lo posible aquí. Así que si tuviera que preguntarles a ustedes, como ustedes saben, esto es más que una entrevista, es una conversación, si tuviera que preguntarles a ustedes cuáles son, desde sus ópticas, los principales acontecimientos que han tenido efectos a nivel internacional en este año. ¿Quién quiere? El embajador. Sí, gracias. Bueno, los acontecimientos importantes que para mí van a cambiar el curso de la historia de la humanidad son varios. Tenemos el gran desastre de Siria. Esa crisis siria que la vas a abordar Iván, que es especialista en el tema, es un acontecimiento que realmente yo digo que cambia la historia de la humanidad reciente, porque ese áspero encuentro de Rusia y Estados Unidos en Siria como aliado de Irán y Rusia, y Estados Unidos, que por una vez más se equivoca de buscar aliados, con aliados los rebeldes, con ejército irregular y otras etnias. Ese encuentro áspero ha significado varias cosas. Primero, que la Federación Rusa, al ser más joven, obviamente como poder, busca llenar el vacío que se creó por la URSS. Y esta victoria que acaban de obtener, pone la situación en una condición bipolar. Dos polos, Occidente y Rusia.
En otro aspecto también parece ser como si después de 25 años de la humanidad disfrutar de una paz después de terminada la Guerra Fría, se iniciara otra etapa, que ya no será la Guerra Fría, que habrá que ponerle otro nombre a este enfrentamiento entre Occidente y Eurasia. Digo Eurasia porque ahora el nuevo presidente Trump también entra en conflicto con China, y China y Rusia son aliados naturales. Son acontecimientos que cambian. A nivel de Latinoamérica, hay situaciones muy preocupantes. América Latina se caracterizó, vamos a decirlo así, en los últimos 20 años, por ser una región en paz, en crecimiento y con estabilidad democrática. Los acontecimientos de Brasil, que usted señaló, que muchos han calificado como un golpe de Estado blando, que más allá de la persecución a la corrupción de Estado, lo que ha estado es la lucha de poder para quitar el Partido de los Trabajadores del escenario y la oligarquía volver a ocupar su espacio. ¿Qué es lo que ha pasado en Estados Unidos? ¿Por qué Donald Trump gana las elecciones? Déjame decirle, en mi artículo en agosto del 2015, llamado Donald Trump, retrato psicológico, sociológico y político de Donald Trump, yo vaticinaba las posibilidades amplias de que un candidato que no tuviese una militancia política pudiese ganar en Estados Unidos debido a la implosión del sistema de partidos que se advertía en Estados Unidos. Entonces, la oligarquía parece que quiere jugar un rol más activo. Y eso es lo que ustedes están viendo. Con las designaciones interinas, ¿no? Sí, pero con lo de Trump, pero también República Dominicana, ahora el CONEP le entra a los sindicatos de transporte, le gana el primer pulso, y después de los sindicatos es probable que el CONEP trate de buscar el poder político del Estado, en el entendido que un Estado que maneja 14 millones de pesos es la empresa más grande que puede haber en cualquier país. Entonces ellos encuentran que también es que todo el dinero que se está manejando, que se está moviendo, es mucho para que muchos políticos, algunos hasta iletrados, lo administren. Y entonces, con el problema de la corrupción, que realmente es una crítica que hay que hacerle a las democracias contemporáneas que han fracasado en la transparencia, se crea ese vacío. Y esa necesidad, e inclusive esa identificación de los sectores populares con la alta oligarquía. Pues ¿quién que se identifica con Trump en Estados Unidos? Son los norteamericanos de la granja, los campesinos, los norteamericanos puros, el hombre pobre, el voto rico, el de Wall Street no estuvo con Trump, estaba con Hillary Clinton, quien se equivocó en la estrategia. Primero se fue hacia un discurso hacia los inmigrantes, que obviamente no ganan elecciones, y segundo, hizo esfuerzos en estados pequeños que no significaban el mayor aporte de electores, de colegios electorales. Entonces, eso pasa. Pero hay otra lucha muy grande que se está dando, que es la de Venezuela. Un país que luce desgarrado y que parece ser que el 2017 tendrá un desenlace definitivo, aunque yo he aconsejado y aconsejo que estamos al 17 ya, y las elecciones son al 18. ¿Por qué no hacer un compás de espera? Porque obviamente la situación en el 18 sería menos grave el tránsito a que se produzca un colapso total de la democracia. En resumen, la democracia latinoamericana está pasando por grandes pruebas. Hay que reenfocar el problema de la democracia, hay que revalidar la democracia, incluyendo a República Dominicana, donde el problema de los escáneres, donde el problema del cuestionamiento de las elecciones, donde esa Junta Central Electoral estalló como una granada que ni el mismo PLD quería repetirla, y el país tiene lamentablemente la sensación de un gobierno ilegítimo, cuando en realidad todos sabemos que la popularidad de Danilo Medina ganaba las elecciones sin la necesidad de esa situación. Llegar a esos niveles, ¿no? A esos niveles. Entonces yo pienso que estos acontecimientos jugarán un papel importante en el devenir
tanto del futuro de América Latina como nación, como de toda Eurasia, por la recomposición que tendrá que darse en esa área. Y después conversaremos de la guerra geoeconómica y financiera que se advierte de la lucha de los poderes, y será una lucha que podría ser, en vez de la Tercera Guerra Mundial, la primera guerra geoeconómica que estremezca a la humanidad. Sí, bueno, los acontecimientos que han dado paso a que nosotros nos sintamos más pesimistas, yo creo que el principal es la continuación del apoyo en Siria a grupos que evidentemente han estado vinculados a sectores fundamentalistas, yihadistas, lo cual implica una mayor expansión del terrorismo a nivel global. Estamos hablando de que la guerra en Siria ya lleva 5 años, ya con la toma de Alepo de parte del gobierno de Bashar al-Assad, con el apoyo, por supuesto, de Rusia y el apoyo chino. Es decir, Rusia tiene una base aérea en Latakia, pero tiene una base naval en Tartus donde habían 500 soldados chinos. Pero China estaba bombardeando también desde una base aérea en Irán, y guardias de las fuerzas revolucionarias iraníes estaban peleando también junto a miembros del Hezbollah o Partido de Dios a favor de Siria. Entonces aquí lo que vemos es un enfrentamiento, como planteaba el embajador, entre Rusia, China, Irán contra Occidente, pero con el agravante de que se equivocaron de apoyo. ¿Por qué? Porque ese fundamentalismo que se aupó en Siria se expande a nivel global, tan cerca como Trinidad y Tobago, donde si entramos a la página web del ISIS, encontramos una entrevista con el encargado de entrenar a los francotiradores, que es de Trinidad y Tobago. Y el gobierno de Trinidad y Tobago, que nos queda cerca, da la alerta de que 170 ciudadanos de ellos estuvieron peleando con el ISIS. En Siria. En Siria. Entonces, cuando el terrorismo se expande a nivel global, no es que el Islam sea terrorista, pero es donde hay fundamentalismo. En una población musulmana de 1.200 millones de personas, se considera que hay 70 millones de musulmanes fundamentalizados, pero están regados por todo el planeta, incluyendo, y es lo que hemos venido advirtiendo vehementemente por las consecuencias que esto tiene, Haití. Haití es el lugar donde el Islam, después del terremoto, ha crecido más rápidamente, contando con Luis Farrakhan, que usted conoce, embajador, sí, que es el hombre que tuvo los inconvenientes con Malcolm X y luego con Mohamed Ali, que también ha estado tratando de expandirse hacia la República Dominicana, contando con el apoyo de ONGs turcas que están instaladas en República Dominicana para promover el Islam en la zona norte de Haití, en Cabo Haitiano. La economía mundial está criminalizada. El principal negocio del planeta es la venta de armas. Exacto. Y quienes fabrican las armas son de los principales accionistas de las empresas farmacéuticas a las cuales se recurre para tratar de salvarle la vida a quien le dieron un tiro. Entonces, ante situaciones como estas... Perdón, y la oleada de refugiados que entre mansos y cimarrones han hecho una invasión pacífica a toda Europa Central.
porque ese es el gran problema. La guerra de Siria ha expandido más terrorismo porque ahí se van los que se llaman lobos solitarios. Y tenemos el caso del atentado en Alemania, en un mercado navideño en Berlín, donde es alguien perteneciente al ISIS que va y asesina más de 15 personas. Pero también tenemos todos los acontecimientos de terrorismo que no se mencionan, pero que son mayores que los que han acontecido en Europa, en Yemen, en Irak, en el Líbano, pero en Pakistán, pero como son asiáticos, quizás esos no cubren las portadas de los periódicos. Claro. Para mí el principal acontecimiento que nos va a traer grandes desgracias va a ser ese. El segundo, la elección de Donald Trump. ¿Por qué la elección de Donald Trump? Porque la elección de Donald Trump representa un cambio de época, porque es la llegada al gobierno de alguien que viene fuera de la política, pero que utiliza los instrumentos que él critica. Es decir, él llegó con unos instrumentos como fue la manipulación a través de la televisión. Él decía, no crean en los medios de comunicación, pero él es un hombre que viene de los medios de comunicación. No crean en Wall Street, pero él viene de ese grupo de Wall Street. A un desertor. Pero ¿qué sucede con Donald Trump y su llegada al gobierno? ¿Qué es lo que más preocupa? Los sectores fundamentalistas que apoyan a Trump, porque es ese grupo ario estadounidense que se ve amenazado, ¿por quién? Por los bárbaros, los inmigrantes. Es ese grupo ario que se siente amenazado por la banca europea que está prefiriendo irse a China y no prefiriendo quedarse en Occidente. Es ese grupo que usted definía y que en los centros académicos se le llama WASP, White Anglo-Saxon and Protestant, blanco, anglosajón, protestante, que creen en la llegada del Mesías y por eso no creen en el cambio climático. Y por eso aumentan en las bolsas las minas de carbón, lo que va a seguir siendo la utilización de combustible fósil. Y en Marrakech, donde Naciones Unidas está celebrando sus reuniones para todos los arreglos que se hicieron en París para el cambio climático, que es la principal amenaza para la sobrevivencia de la especie humana, porque el cambio climático ha afectado a más de 4.200 millones de personas en los últimos 20 años. Donald Trump dice que él no cree en eso. Déjeme decirle, doctor, yo fui, por eso meto la cuña, yo fui delegado oficial del gobierno dominicano junto con Frank Moyapón a la ratificación del protocolo de Kioto. Cuando uno respiro profundo, porque recuerdo aquella larga noche en que Frank y un servidor amanecimos en el centro de convenciones, una noche interminable de negociaciones en la que Estados Unidos se oponía en ese entonces a la ratificación del protocolo de Kioto, igual que Japón, mientras que el mundo entero apoyaba la ratificación del protocolo de Kioto. Recuerdo que se decía que esa era una lucha del mundo contra Estados Unidos y parecía como si Estados Unidos, que era que tenía que tener más conciencia de los daños que le producían al planeta, actuaba de espalda a esa realidad, no por ignorancia, sino por un asunto que el desmontar toda su gran factoría, toda su gran industria, significaba un costo tan alto que estaba en disposición de ponerse de espalda al mundo. Esa es una pena que después de la reunión de París, en la que todo el mundo entendió que transitábamos hacia un mundo más verde, con energías renovables. Bueno, acabo de leer que Chile es el país latinoamericano que es líder en energías renovables. Acabo de verlo en televisión ayer. Y cuando existe un impulso importante del financiamiento internacional para auspiciar
un cambio del modelo energético a nivel mundial. Entonces ahora parece ser como si todas estas cosas volvieran para Poner atrás. reversa. Hay un tema que yo quisiera rescatar en las exposiciones iniciales que ustedes ambos hicieron, en donde hay un solapamiento y una coincidencia, y es en el hecho de que han identificado que Estados Unidos, nuevamente, como ustedes han señalado, se han equivocado al buscar como aliados en conflictos puntuales que parecen ser locales, pero en realidad tienen efectos internacionales. A propósito del tema de Siria, igual uno pudiera irse al caso de los 70. De los contra, exacto. De los contra, ¿cómo se llama? La contra de Nicaragua. Sí, los contras. Los contras. Y bueno, y Afganistán también en esa misma época, en el problema con Rusia. Hay teorías que señalan, quería saber qué ustedes piensan sobre esto, de que, bueno, no necesariamente significa para los intereses de los Estados Unidos una equivocación, ni en lo inmediato ni en el largo plazo, en razón de que, por ser el país más poderoso militarmente y todavía económicamente, en ambos casos, el hecho de que no haya estabilidad obliga a la intervención de una u otra forma, directa o indirectamente. Y el hecho de que oblíguese a esa intervención, pues les reafirma en su poderío, aprovechando esas excusas o realidades, pero esos eventos, esos episodios, como argumentos para evitar que haya competencia en ese escenario. Que es una teoría también, de que no es una equivocación, en el fondo es una necesidad. ¿Qué ustedes piensan al respecto? Bueno, el complejo industrial militar, y de ahí que siempre estamos hablando de que no podemos irnos por las ramas. La economía mundial está criminalizada. El principal negocio del planeta es la venta de armas. Exacto. Y quienes fabrican las armas son de los principales accionistas de las empresas farmacéuticas a las cuales se recurre para tratar de salvarle la vida a quien le dieron un tiro, aunque se vaya a morir, pero los gastos que se vayan a hacer también están incluidos en beneficio de ese grupo. El otro gran negocio y que está vinculado también a las armas es el de las drogas. Son los dos principales negocios que tiene la humanidad. El fallecido presidente y de incuestionable liderazgo en Estados Unidos, Dwight Eisenhower, decía en su último discurso, y siempre hacemos mención del mismo, que había llegado a Estados Unidos un grupo que se iba a imponer en la política estadounidense, que él como general y como presidente sí lo conocía bien, y que para la democracia no había algo peor que esa gente se enquistara en el poder. Estados Unidos es el único país que acepta públicamente los lobbies, a un punto tal que se contratan como si fuese algo normal. Que es algo normal. Es algo normal. Entonces, ese complejo militar industrial es también el que ha permitido la expansión de grandes conflictos. Porque si no hay conflictos, entonces, ¿dónde voy a vender mis armas? Pero también hay un sector financiero internacional que se beneficia grandemente de estos negocios y, para desgracia del planeta, y ahí es donde, como planteaba el embajador, llegamos a un punto de colapso en la democracia obligatoriamente está llamada a darle al ser humano una dignidad en su existencia. La democracia está llamada, aunque sea, a vender esperanzas. La democracia está llamada a ser el brazo armado utópico de hombres y mujeres que sueñan con un mundo mejor. Pero si la democracia está secuestrada por sectores cuya codicia les importa un bledo la vida de un ser humano, y que en sociedades en las cuales creemos que no hay guerra, pero cuando hacemos
cálculo nos damos cuenta que en El Salvador hoy, fruto de las maras, muere más gente que cuando la guerra civil. Que la situación en Venezuela de violencia, más allá de la situación política, es insoportable. Que América Latina pierde más de un 15% de su Producto Interno Bruto por las muertes, fruto de la violencia normal. No estamos hablando de una situación de guerra civil. Aquí en República Dominicana muere más gente, fruto de la delincuencia, que en los 12 años cuando habían enfrentamientos políticos. Es decir, cambiamos de una época en la cual los seres humanos tenían ideologías, y ahí viene el problema de la política. La política, llegó la corrupción, pero llegó la desideologización. Y así como un río que necesita cauces para seguir, para llegar al mar, el político necesita ideales por los cuales luchar. Entonces se vació la política de contenido. Y esos grupos, ¿qué dijeron? Como dice el embajador, no, pero para yo tener a un analfabeto, un iletrado, mejor me pongo yo. Sí, retomando la pregunta o el cuestionamiento de Luis Miguel. Mira, esto hay que verlo de la siguiente manera. Juan Bosch escribió un libro muy interesante, que es El Pentagonismo Sustituto del Imperialismo. ¿Te acuerdas de ese libro? Un libro clásico. Claro. En ese libro se plantea algo muy interesante. Antes de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos vivía más de la manufactura, país más manufacturero. Después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos descubre que, dicho sea de paso, Estados Unidos hasta la Segunda Guerra Mundial era un país en un desarrollo de la industria armamentista de tercera o de cuarta. Su ejército también era un ejército de tercera, cuando pasa lo de Pearl Harbor. O sea, Estados Unidos, después de la Segunda Guerra Mundial, entiende que la principal industria que tiene que desarrollar es la industria de la guerra. En pleno debate, ¿qué dice Donald Trump? No, es que es una vergüenza que Estados Unidos no ha podido hacer armas de tecnología avanzada versus lo que ha hecho Rusia. ¿Ustedes lo vieron? Rusia ha avanzado extremadamente, enormemente, y nosotros nos hemos quedado atrás. ¿Qué significa eso? Que Donald Trump también viene a darle un impulso a la industria de la guerra, pero a la industria de la guerra de tecnología de punta. En un momento en que también hemos tenido un retroceso, la humanidad, a los años 70, cuando existía el temor de la guerra nuclear. Había un temor enorme a la guerra nuclear. Y después de la Guerra Fría, después que termina la Guerra Fría, que se disuelve la URSS, que se hacen los primeros acuerdos entre Reagan y Gorbachev. SALT 1 y SALT 2. SALT 1 y SALT 2, para que comience el desmonte del aspecto nuclear. Ahora vuelve otra vez el problema nuclear en dos vertientes. Uno, como polo opuesto a Estados Unidos, está Corea del Norte, con sus amenazas permanentes, y está Irán, que a pesar de haberle dado 179.000 millones de dólares de compensación para llegar a un acuerdo y tratar de desmontar el problema nuclear, parece ser que a Obama lo engañaron. Y eso es parte del costo de la derrota del Partido Demócrata. Iván, uno de los costos más altos que ha pagado el Partido Demócrata en estas elecciones ha sido el manejo de su política exterior. La política exterior norteamericana ha jugado un papel fundamental para que la gente se descantara en contra del Partido Demócrata. Y entre ellos está ese acuerdo de Irán. Rusia... Perdón, a propósito de ese acuerdo de Irán, antes de seguir en otros temas relacionados, ¿cuáles son las
posturas de fondo respecto de ese acuerdo. ¿Por qué la crítica al mismo de un sector y por qué la defensa? Bueno, la crítica, primero recuérdate que cuando se ponen las sanciones de la ONU a Irán, que les ponen sanciones financieras y económicas. Del Consejo de Seguridad. Del Consejo de Seguridad, bueno, pero eso es lo que mueve. Entonces, esas sanciones económicas llevaron al congelamiento de los fondos de Irán a nivel de Occidente. Entonces, había un gran capital de Irán en Estados Unidos que fue frisado. Y que si Estados Unidos hace lo que hizo con el oro cuando estaba en sus bodegas y pasó el oro a no ser la moneda, el patrón de la moneda, sino el prestigio mismo de Estados Unidos sustenta su moneda. La misma confiabilidad de su sistema, la fortaleza de su economía, el tesoro norteamericano, el bono norteamericano tiene un peso por encima de todos los metales del mundo, que Nixon fue quien dio este paso. Entonces, el gran fraude de la humanidad le llamó de Gaulle en su momento. Pero perfecto. Pero ese oro se quedó en las bodegas norteamericanas, entre ellos mucho oro de Alemania. Entonces, si Estados Unidos no se llega a un acuerdo y se firma ese acuerdo, no hubiese tenido que devolver el dinero a Irán. Es lo primero. Esa es la razón de eso. Segundo, los acuerdos eran que Irán iba a desmontar la fabricación de armas nucleares y de plutón, ese tipo de cosas. ¿Quién suministra a ese conglomerado la mayor parte del pastel? En este momento le da Rusia. Todo en Natanz. En Natanz. Lo que sucede es que Irán, si bien es cierto que es un país teocrático, son fundamentalistas, pero con PhD en física, en química, en matemáticas. No vayan a pensar. Claro, el fundamentalismo es hasta un punto. Y entonces, evidentemente que tener un arma atómica es lo que asegura que a usted no lo saquen del poder, como le sucedió a Saddam. Y en una lucha muy cercana con Israel. Entonces, el acuerdo con Irán tiene su costo político, porque Netanyahu, que tuvo una relación tormentosa con Obama, fue de los primeros, y el partido del Likud, que estuvieron opuestos. Y esto en Estados Unidos, evidentemente, el lobby judío asusó mucho, pero la realidad es otra. Irán es quien puede servir para que en Afganistán la situación sea más pacífica. ¿Por qué? Porque ahí vienen las complejidades de ese mundo, que no es tan fácil de ver simplemente en un programa de televisión o en un noticiero. Parte de la etnia predominante en Afganistán es Hazara. Los Hazara son farsis. La influencia Hazara la da Irán. Entonces, desde la perspectiva geopolítica, Irán es un pivot geoestratégico. Parte de los iraquíes, o no parte, el 70% de la población iraquí es chií, pero la Hasa, o mejor dicho, el Vaticano de los chiitas está en Qom, y Qom queda en Irán. Entonces, la influencia en Irak es iraní. Parte de la población y quienes derrotaron a Israel hace ya 3 años en la guerra en el Líbano fue Hezbollah, el partido de Dios, con Hassan Nasrallah. Pero, ¿qué son? Son chiitas. ¿Y quién dirige a los chiitas? Los iraníes. De ahí que se dice que desgraciadamente a Obama le tocó cosechar
la siembra de George Bush, porque todo esto viene por la guerra de Irak. Claro. Es decir, la guerra de Irak le da poder a Irán y eso es lo que obliga a Obama, mira, yo no tengo otra opción, porque es que Irán tiene acceso al mar Caspio. Irán es quien protege increíblemente a los cristianos armenios que tienen el conflicto en el Alto Karabaj con Azerbaiyán, que entonces tiene apoyo de Turquía. Irán es quien tiene influencia en Bahrein. El 80% de la población de Bahrein es chiita. Irán es quien tiene influencia en todos los estados del Golfo, en Qatar, en Emiratos Árabes Unidos. Si se van a elecciones, ganan los chiitas. Pero en Yemen, casi el 50% de la población es chiita. ¿Y quién tiene la influencia? Irán. Ahora, ¿quién le dio el espacio a Irán al derrocar a Saddam? Claro. Y al abrir la caja de Pandora en Irak? Fue George Bush. Entonces, lo que sucede es que nosotros a veces queremos ver la historia en replay. Es que devuélveme la cinta para ver qué fue lo que pasó. No, a Obama le tocó heredar todo el desastre de la política exterior de George Bush, porque es que la guerra de Irak no solamente se hizo con una mentira, diciendo que habían armas de destrucción masiva, sino lo que advirtió el Papa Juan Pablo II, que dio un puñetazo en la mesa a Berlusconi, porque Berlusconi estaba apoyando la guerra, porque los servicios de inteligencia del Vaticano, y ahí están las evidencias en el periódico oficial del Vaticano, el Observatore Romano, donde el representante de su santidad en Irak decía, y es que Occidente no se imagina los demonios que se van a desatar cuando ese lobo, que no es el peor de los lobos, sea sacado del gobierno. Las diferencias étnicas, las diferencias religiosas, los principales perjudicados vamos a ser los cristianos. Los cristianos tuvieron que irse de Irak. Efectivamente, el Vaticano tenía razón. No solamente abrieron un espacio para una guerra de sectores de poder en contra del partido baasista, que fue un partido fundado por un cristiano, sino que también abrieron los demonios de una guerra, un enfrentamiento que viene del siglo VII, cuando a Ali, el primo hermano del profeta Mahoma y esposo de Fátima, la hija del profeta, lo matan. Y cuando a Hussein, el hijo de Ali, también lo matan. Todos esos rencores los vemos hoy reflejados en Siria, porque es Arabia Saudita, que es sunita, la que está financiando en contra de los chiitas. Entonces, desgraciadamente, el tema iraní, hoy hay que reconocer que la administración Obama, porque no podemos cargarle todo el lado a Obama y a Hillary Clinton porque no haya ganado las elecciones, es que, señores, heredaron una política exterior desgraciada. La administración Bush le abrió las puertas de los infiernos a la humanidad. A propósito de fraccionamientos, y de cómo el Occidente, en términos culturales llanos, puede ver las cosas, bueno, los procesos democráticos son llamados a identificar las preferencias, teóricamente, y los procesos democráticos en países que se supone o se entiende en base a sus experiencias anteriores, recientes y no tan recientes, son procesos sin cuestionamientos. Al mundo le llegó, en algunos casos de sorpresa, dos decisiones que parecían ser decisiones tomadas antes de someterlas a la consulta popular. Y entonces, al ver los resultados, el mundo realmente se dio cuenta de esos fraccionamientos, ya no solamente entre naciones y regiones grandes del mundo, sino también dentro de naciones. Me refiero específicamente a dos eventos. El caso del Brexit en el Reino Unido y el caso de la paz o guerra en Colombia.
que algunos señalan que, bueno, evidentemente el Brexit es una situación internacional por definición y por realidades, lo de Colombia también es una situación con características internacionales. Hay quienes dicen que, bueno, o le cargan el lado a que quienes se oponían a la salida, en el caso del Brexit, a la salida, estaban muy confiados y no hicieron el ejercicio de sus derechos y participaron. Luego andaban reclamando una segunda vuelta, si se quiere. Lo mismo se decía en el caso de Colombia, que quienes se oponían a quienes apoyaban un acuerdo de paz, estaban seguros de que no iba a perdurar el criterio de que se mantuviese la guerra, independientemente de cuestiones jurídicas de que la legitimidad o el mandato. En ambos casos fueron decisiones particulares políticas para legitimación, no porque las constituciones y los sistemas legales de esos países lo requiriera así. Me refiero en el caso de Inglaterra, donde Cameron fue quien impulsó y al final salió de su posición por los resultados, y en el caso de Colombia, presidente Santos tiene el derecho constitucional de no haber pasado por esa etapa, pero decidió hacerlo. Algunos señalan para legitimarse, pero otros señalan que no exactamente fue un proceso de legitimación, que tal vez sí, o tal vez sí, y luego aprovechó su derrota para modificar el acuerdo que finalmente ha estado ratificándose. Yo voy a cerrar el tema de las armas. Entonces, ese panorama que ustedes escucharon, magistralmente expuesto por Iván, tiene un solo nombre: mercado de armas. ¿Quién suministra a ese conglomerado la mayor parte del pastel? En este momento Rusia. Por eso Rusia es aliada al régimen sirio y aliado a Irán, a quien también le suministra gran cantidad de armas. ¿Qué otra industria del armas ha crecido mucho? Ha crecido mucho China. Con una diferencia. Mientras Estados Unidos tiene un presupuesto de guerra bastante alto, anda por los 6.700 billones de dólares, una cantidad enorme. Creo que China está en segundo lugar y Rusia está en tercer lugar. Yo lo publiqué en un artículo, en el que tú recibiste, ahí hay un listadito de la industria de la guerra, ahí está, y de Estados Unidos. Entonces, para Estados Unidos, en esta etapa, la industria de la guerra es más importante que la industria manufacturera, y para China y para Rusia, la industria del espacio, la industria de la guerra, la industria del mar, China que tiene planteado unos problemas que van a abordar tal vez en un momento determinado, eso es parte del gran negocio. Con respecto a la fuga de capitales, que usted muy bien expuso, hay lo siguiente: la mayoría de los grandes capitales de Medio Oriente están en bono en el Tesoro norteamericano. Sobre todo, toda esa economía negra del petróleo está en bono de Estados Unidos. Toda esa gran riqueza de Medio Oriente está en bono norteamericano. La China, antes de convertirse en este polo, en un polo importante, en el segundo polo económico del universo, ese gran polo, esos chinos, esos grandes capitales chinos estaban en el Tesoro norteamericano. Estados Unidos con una gran deuda externa enorme, más que todos los países, pero ¿a quién le está debiendo Estados Unidos ese dinero? A sus enemigos ahora mismo. De ahí que yo vuelvo y planteo la guerra geoeconómica que viene entre esos países, China y Estados Unidos, porque olvídese, todos esos bonos tienen fecha de caducidad. Y cuando se caduzcan todos esos bonos, esos capitales se replieguen hacia Siria. Como dice el principio jurídico, cuando vence el plazo, o paga o ruega. O paga o ruega. Esos bonos van a terminar, ¿verdad? Los chinos
están recuperando su capital. Este affair que hay con Trump, que no es más que una guerra de carácter también geofinanciera, también sus capitales están emigrando hacia Estados Unidos, hacia China, en función de una cosa muy lógica. Si mi economía está creciendo en algún momento hasta un 9%, 7%, y la tuya está en 1.2, 1.5, yo me voy a donde la economía está más fuerte. 6.5 va a crecer China este año. Es China. Entonces, esos bonos, yo no sé si ustedes han tenido, me imagino que sí, acceso al mercado de bonos. Yo he tenido acceso muy cercano a ese gran universo. Señores, es impresionante la cantidad de bonos del Tesoro norteamericano que andan por el mundo. Inclusive dominicanos, muchos tienen bonos del Tesoro norteamericano. Mire, que los bonos del Dresdner Bank, los bonos del Deutsche Bank, los bonos de Suiza, del UBS, esos bonos son también una inmensidad, pero eso creará un problema. Con respecto a lo del Brexit, yo tengo una idea un poquito más expuesta sobre el tema, y es la siguiente. Yo estaba en una invitación de la reina de Inglaterra, show que prepara el sector agropecuario y eso, y asistí con el hijo Jaque. Estábamos en un momento en Buckingham, y yo, después de haber visto, pues, aunque soy médico, tengo un sentido sociológico enorme de las cosas, de haber visto en los tours que nos dieron, las cosas que vi, las conversaciones, y yo haber estudiado en España, vivir en Alemania, haber estado en Polonia, Rusia, Polonia como embajador, República Checa como embajador, le dije a Eligio en un momento determinado, Eligio, esta es otra Europa. Oye, qué cosa como más ingenua, dije yo en ese momento. Estamos hablando allá en 2003. Esto es otra Europa. ¿Qué digo con eso? Que los ingleses nunca se asimilaron a la Unión Europea como tal. ¿En qué momento se produce la ruptura del europeísmo? Se rompe en el mismo momento en que aprueban la Constitución única para la Unión Europea. Y los países pierden, ven que van a perder su soberanía, que es su carta magna. La gente ve que va a perder su identidad. Ya yo pasé por un tránsito que lo he descrito otras veces. Cuando se produce el año 2001, en enero, Alemania parecía un cementerio de seres humanos vivos. Se veía el llanto, se veía la tristeza, se veían los rostros en los bares, en los lugares que tú visitabas, en las tertulias, en las grandes reuniones, en las recepciones, porque habían perdido el marco alemán para darle paso al euro. Y ese día fue el penúltimo día, el 31 fue el último día que el marco corrió en Alemania como moneda. Y el día primero empezaba ya el euro. Señores, cuando un país pierde su moneda, pierde su constitución, para sumarse a un aspecto federalista, para decirlo así, la reacción no de todos los sectores políticos es igual. Hay sectores que todavía lloran su moneda en Francia, el franco. Hay gente todavía que añoran su marco alemán. Hay gente que quiere su peseta española. Y Inglaterra se negó siempre a desprenderse de la libra esterlina. Pero si Goldman Sachs, con Mario Draghi, actual presidente del Banco Central Europeo, en una consultoría que da a la Unión Europea, es quien dice que Grecia, que fue el caballo de Troya, que llevó al colapso. Sí, al colapso, claro.
de la Unión Europea en términos económicos, porque usted sabe que la política, su principal reflejo es la economía. Si hicieron esto, ¿por qué hoy quienes tienen la culpa no han pagado? Fueron $500 millones que se le pagó a Goldman Sachs para dar información errónea, que luego es que descubren que los numeritos de Grecia no eran eso. No era tan malo, no. No eran eso. No fueron los que le llevaron y por eso colapsa económicamente. Después descubren y tienen que incluso... Pero también, perdón, ahí pasaba un problema político extraordinario en Grecia. Pero parte del presupuesto de sí, Grecia... El problema político de Grecia, la lucha intestina de Grecia, la atomización del Estado griego, llevó inclusive a la incapacidad que como Estado de hacer planteamientos hacia una salida honorable. Pero que ahí estaban los números. A Grecia se le va gran parte de su presupuesto en armas, porque Grecia tiene el enfrentamiento con Turquía, que es miembro de la OTAN por el caso de Chipre, que los turcos decidieron un día invadirlo siendo un país griego y porque había un grupo de turcófonos allí presentes. Que se mantiene el conflicto en la actualidad. Se mantiene, el conflicto de una manera muy, muy grande. No sé si ustedes han leído un artículo muy bonito que hice, mi solidaridad con Alexander Dugin. Alexander Dugin es uno de los pensadores contemporáneos, creador de la cuarta teoría política. Es para mí lo más fascinante que hay, aparte de su problema. Pues yo siempre he planteado, planteé los aspectos de Alexander Dugin en Chipre, lo detuvieron. Yo no puede entrar aquí a Chipre. Usted no puede entrar a Chipre. Entonces, ese problema también que hay con la ortodoxia de Chipre, de Atenas, es un problema grave. Pero presentar entonces que la Unión Europea fracasó económicamente. No, perdón, no me ha hablado, perdón. Sí, pero le digo, yo le digo. Estamos hablando, de tú desprenderte de tu moneda para asumir una moneda común. Entonces, eso fue lo que pasó, eso es lo que ha primado en Inglaterra, sentimiento nacionalista, que no tenemos tiempo de tocar el tema. Pero Inglaterra ha sido el gran beneficiario, pero profesor. Perfecto, sí. La City, embajador de Londres, es donde todo ese capital europeo estaba yendo. Lo que sucede es que un político irresponsable como Cameron, ante una situación política interna, comete, porque ese es el gran inconveniente. La mitología griega indica que el dios Zeus le dio a Prometeo la facultad de decirle, mira, ve a la tierra y reparte los dones del Olimpo, pero dale por igual a todo el mundo el don de la política. Y en la política es fundamental, primero, el respeto mutuo y el sentido de justicia. Y usted tiene gente enganchada a la política, como fue Cameron, que no tenía esos sentimientos y viene y llama a un referéndum, no tomando en consideración que en una sociedad orwelliana como la actual, la gente está más pendiente a un artista de cine que a los problemas económicos. Y por supuesto, perdió en el Brexit y esto ya ha llevado a Europa a un nuevo estadio donde ¿quiénes se fortalecen? Los que están en contra de Europa. Usted lo dijo ahorita, Eurasia. ¿Y de Eurasia a dónde llega? A China. El eje es Moscú, Beijing. Claro. Señores, como era de esperarse, el tiempo se nos ha agotado, pero eso nos permite... Hay un tema. Hay muchos. Tú no puedes cerrar a Luis Miguel de Camps sin nosotros decir por lo menos dos palabras del acontecimiento más que cerró el año, la muerte de Fidel Castro. Ha sido el acontecimiento del siglo XXI más trascendente en América Latina. Y es el único latinoamericano que se conoce en el mundo entero. Le guste a alguna gente o no, usted dice Gracias. Fidel Castro en cualquier parte del planeta y la gente lo conoce. Pero yo quiero que hagamos un compromiso para hablar principalmente de ese tema en un próximo encuentro. Porque sin duda alguna ese tema tiene una importancia tal que requiere de un programa especial para ello. Así que muchísimas gracias, amigos televidentes. Como ustedes han podido ver, aquí tratamos de hacer un esfuerzo de escudriñar cuáles son las realidades de nuestro mundo, porque es importante saber lo que realmente sucede y no solamente lo que nos dicen que sucede. Para eso tenemos el placer
compartir con distinguidos invitados, directos amigos y conocedores profundos de estas materias, quienes con su silencio han confirmado una próxima presencia más adelante. A ustedes, muchísimas gracias, señores, muy amables por estar con nosotros. Muy Hasta amable, la próxima. Muchas gracias.